porque un asado vegetariano hay vegetarianos o volantes, entonces, por ejemplo, pueden comer. Están entrando, ténganme paciencia. Santiago, sí. Bueno, la primera parte podríamos decir que es lo que Natalia comentaba, ¿no? Bueno, en una sociedad laica, ellos intentan mantener sus símbolos a como dé lugar. En una escuela laica, no deberían portar esos símbolos, ya sea una cruz, una estrella de David, la hijab. Pero, ¿dónde se da la controversia en este video? Que en definitiva encima deja que siempre están prohibidas en escuela pública. Ajá. Pero una cuestión es, está bien, ¿no? Hay una cuestión de convivencia de que en la escuela no se deja estar con gorro, pero a ella le obliga a sacarse la yihad por una cuestión de que la ve por una cuestión religiosa, solamente por eso. Exactamente. O sea que acá hay discriminación, en cierto sentido, religiosa, ¿sí? A esa comunidad, a ese símbolo, porque en realidad el problema no era que tuviera la cabeza cubierta, porque otros también tenían esa cabeza cubierta, con la gorrita, con otro pañuelo, con un símbolo que no significaba lo mismo que la hijab, por ejemplo. Esta es la aportación del símbolo, ¿sí? ¿Quién más quería comentar algo? Creo que yo quería decir algo, profe. Yo me quedé con una frase un poco polémica para mí, perdón, a la compañera que hace en el video, cuando la profesora, la directora le dice, somos todos iguales, es una escuela laica. Sí. Me parece que es una frase un poco polémica porque en realidad no sé si somos todos iguales y no está mal ser diferentes. El tema es quizás aceptarnos en esas desigualdades que tenemos. Creo que ese es el problema principal que en este caso se ve en el video. Porque es meramente una cuestión cultural y religiosa. A mí lo que me molestó un poco fue el comentario que le hizo de querer ser la rarita del curso. Como no sé si una docente o alguien dentro del instituto escolar tenga que decirle a una alumna que va a ser una rarita solamente por lo que tiene puesto. O sea, además, qué sé yo, si uno diría somos todos iguales, bueno, entonces usemos todos el guardapolvo. O sea, ahí está por ahí lo de igualdad o desigualdad, porque ahí nadie te ve la ropa que tenés, no importa si tenés un pantalón roto, una remera rota, como... Sí, o de marca, ¿no? Al revés. Claro. Bueno, así cuando surgió la idea del guardapolvo blanco en las escuelas, surgió con ese sentido, de que no haya discriminación ni nadie que fuera a aportar ostentación, por ejemplo, o que el que tenía menos no se sintiera en inferioridad de condiciones con respecto al compañero, porque ahí iban a otra cosa, no a marcar diferencias, sino justamente a estudiar todos juntos. Valeria, yo te interrumpí al principio. No, es que son 10 minutitos el video, pero creo que evidencia muchas cosas. En una de esas creo que hay algo ya estructural en la educación que viene de hace muchísimos años, esto de lo plurinacional a medias, ¿no? Porque es la aceptación de otros orígenes, otras culturas, pero siempre con esa idea de que se adapten a esta cultura, ¿no? Esto ya de por sí hablamos de distintos países, de distintas culturas, pero específicamente con lo del video es clara la discriminación y el poco respeto hacia otras culturas, ¿no? No hay dudas de eso. Y de querer esto de igualar hacia los demás es de por sí pensar que hay una cultura superior, porque esto de que vas a ser la rara es porque como evitando, ¿no?, que la carguen.
como si su cultura estuviera mal, cuando ella le dice, yo soy católica y no por eso, si el católico no tiene una vestimenta en particular, no se puede poner en igualdad. Bueno, pero podría ir con una cruz, entonces todo aquel que lleve una cruz colgada... pero no le diría que se saque la cruz colgada. No, hay una discriminación hacia esa religión. No, porque además es como te dicen, bueno, es una cadenita, no es que estoy portando una cruz. Pero es un símbolo. Bueno, en este sentido hay una... En Francia hay una ley sobre laicidad. Sí. En las escuelas públicas no se puede usar símbolos que sean ostensiblemente religiosos. O sea, sí se puede usar una pequeña cruz, una pequeña estrella de David, o hay símbolos islámicos que ahora no. Se pueden usar pequeños símbolos, pero no se pueden usar símbolos ostensibles de religión. A mí lo que me genera, como digo, para ir para otro lado, ¿no? Para escapar para otro lado, más allá de lo evidente. A mí lo que me llamó la atención es el chico que tiene la gorra de los New York Yankees. Tiene una gorra de béisbol. Sí. Y a mí, yo hace rato que vengo pensando, evidentemente avanzamos hacia una cultura atea, francamente atea y abiertamente atea en Occidente, digo, las iglesias cada vez se vacían más, el poder de la iglesia es cada vez menor, tenemos un papa argentino y no nos interesa demasiado, digo, es como que nadie lo respeta demasiado, por eso se avanza hacia cierto ateísmo cultural, pero ¿en qué medida no pasa a ser algo ostensiblemente religioso, entre comillas, ¿no? Porque también, el capital, la cultura que impone el capitalismo, que es en cierta medida laica y ateizante, digamos, en algún punto, se lo podría ver de esa manera, ¿por qué no se toma ese distintivo? Porque, digo, nadie prohíbe a ese chico ir con una gorra de los New York Yankees. Y están en España. Entonces, ¿por qué no hacer una ley en donde yo prohíba simbolizar con... Estoy hablando de una ridiculez, ¿no? Digo, no es que haya que hacerlo, pero digo, ¿por qué no hay una ley sobre... No podemos venir con símbolos ostensiblemente norteamericanos? Pero sí prohibimos ¿Y por qué les parece que la cuestión religiosa en ese mundo occidental, acá es algo europeo, ¿no? Fundamentalmente Europa está con esta problemática, ellos lo sienten así. ¿Por qué es especialmente con los símbolos ostensibles del islamismo? Convengamos. Bueno, yo creo que es por quién imparte, por quién imparte. Que hable Alexis, perdón, Romy, ¿puedo hablar Alexis? Porque hace 3 horas que está tratando de hablar y hacer comentarios. De aportar algo. Bueno, no puede, y hablan todos, perdón, Romy, gracias. No importa. Después sigue Romina. No, en realidad, a ver, de por sí hay una imagen que se está globalizando, por lo menos en Occidente, muy mala del Islam. Hay toda una cuestión publicitaria del Islam que los convierte, por un lado los convierte a todos en terroristas, ¿no? Por otro lado, en el caso particularmente de las mujeres, las convierte a todas en víctimas, como si las mujeres fuesen todas criaturas obligadas a cubrirse, siendo que uno sabe de casos, como en este caso, de mujeres que particularmente prefieren hacerlo, les gusta hacerlo. Como decía Valeria, si hubiera sido una cruz o si hubiera sido el platito, no me acuerdo cómo se llama, que usan los judíos, seguramente nadie le hubiera dicho nada. La kipá. La kipá. Nadie le hubiera dicho nada, y lo que es más, si se lo hubiesen dicho a un judío, ahí sí se hubiera armado la gorda en un acto claramente de discriminación, bla, 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 todos sabemos eso, caramba. Pero ese es un tema de persecución particular hacia la religión esa, pero además hay un problema con este tema de nivelar, de alguna manera nivelar, como en este caso una escuela laica, qué sé yo, queremos nivelar de alguna manera significa decir también que las diferencias son malas. O sea, las diferencias, no importa cuál diferencia, porque como también lo podría mandar al gordo a hacer dieta para que entre y no sea el gordo de la clase, o sea, yo, por ejemplo, pero es una cuestión de que esa idea niveladora es mala. Entiendo. Claro. Es como el miedo al otro.
el miedo a lo diferente. El miedo y ese diferente, hoy por hoy, en Europa, es lo islámico, que justamente la publicidad lo instala ese sector como el grupo terrorista del universo, y son todos terroristas. Entonces, dentro de Europa, Francia, por ejemplo, que es uno de los países que más comunidad islámica tiene, realmente la están pasando muy mal, son perseguidos solo por mantener sus símbolos, aunque no hagan nada extraño, movimientos raros, ¿no es cierto? Pero ya están como muy señalados y muy perseguidos también. Y lo que vos decías con respecto al pueblo judío y la kipá, y si se lo hubiesen dicho a un judío, si hubiese armado la gorda, también tiene que ver con la historia, fíjense. La persecución o la estigmatización aborrecible que hoy sufre el sector, el grupo islámico en Europa, tiene que ver con un hecho, fundamentalmente, que fue el de las Torres Gemelas. Entonces, lo que es un sector que es terrorista, ¿sí?, hizo que para combatir al mal, a ese mal que ve Occidente, a todos los que son musulmanes se los englobe dentro de ese concepto. Son todos terroristas, son todos malos, tienen malos sentimientos, ¿sí?, nos van a poner una bomba. Sobre todo esto en Europa, más que acá, ¿no? Es una estigmatización. Es algo un poquito más viejo, me parece, ya del tiempo de las cruzadas, del tiempo de cuando la religión islámica empezó a crecer mucho en Europa, que eran, para el Vaticano, para Europa, el Islam eran los infieles. Bueno, eso, pero después hubo un interregno muy grande. Sí, después hubo, ya en el siglo XX hubo integración, no existía esta marcada estigmatización. El punto de quiebre fue con justamente el 2001, ¿no es cierto? Donde aparecen grupos ya desde antes, el grupo Hamas y un montón de sectores muy fundamentalistas y fanatizados que utilizan la violencia para imponer sus ideas, ¿no es cierto? Y para destruir el eje del mal, que es Occidente. Claro. Pero ahí está englobado todo, ¿no es cierto? Sí. No, digo que en realidad, a diferencia de lo que decía Tobías, yendo tan para atrás, yo no voy tan para atrás, pero sí recuerdo a lo largo de mi vida, que tampoco es tan breve, que, por ejemplo, la imagen de que Norteamérica siempre ha necesitado un enemigo público número uno, y la mayor parte de mi vida ese enemigo público número uno fue variando, pero siempre tenía características de Medio Oriente, porque cuando no fue Khomeini, fue, ¿cómo se llamaba el otro? El que lo liquidaron con su propio revólver, bueno, no me acuerdo ahora. Pero en fin. Pero el primero, digamos, en los 60, si querés, 50, 60, hasta el 89, 91, era Rusia, la Unión Soviética, fundamentalmente. Ese era el gran enemigo. Y antes eran los nazis. En las películas más viejas o los primeros, los superhéroes también. Claro. Bueno, siempre, pero es cierto esto que siempre busca un enemigo a tener enfrente, ¿no es cierto? Hoy son los chinos también, porque por una cuestión comercial a nivel mundial, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que estamos hablando, que es re interesante y me encantaría que estuviésemos en un aula de verdad y poder darle la palabra a todos, todo esto es historia de la cultura, todo esto son los conceptos. Ustedes están trabajando acá el concepto de símbolo y hay un concepto muy importante que es el de identidad. Lo que a esta chica, esta alumna, le daba esa hijab era identidad. Profe, ¿sí? Perdón. Sí, Camila. Venía pensando como un poco en eso, ¿no? Como en el doble juego de también identificarnos a partir de que no somos el otro. Y las chicas, cuando arrancamos hablan de que quizás acá en Argentina no hay tanta discriminación, pero uno ve un judío y lo mira medio de costado. Quizás desde lo normativo no hay tanta limitación y hay como más libertad quizá, pero se sigue viendo eso. Pero por eso digo, un doble juego, como identificarme a partir de que no soy el otro. Claro. Yo soy esto porque... Entonces como que ahí también te metes en la identidad de ella, no solamente por no poder usar sus símbolos, sino por tener que ser igual al otro. Entonces, muy complejo. Muy bien. El tema de la otredad es muy complejo porque tenemos distintas respuestas frente a esa otredad. Puedo tener la respuesta de curiosidad
Primero puede ser asombro, ¿no es cierto? Después puede ser curiosidad y aceptación, o miedo y rechazo inmediato. Ese es el juego de la otredad. Todos somos otros de otro. Y todos tenemos una identidad diferente a otros. Profe. Pero como comunidad o como pueblo, tenemos una identidad colectiva. Cuando ingresa alguien con parámetros o símbolos culturales muy diferentes, esa comunidad, ese colectivo cultural, reacciona frente a esa otredad. Lo puede asimilar, lo puede incorporar, lo puede respetar, lo puede aniquilar. Si alguien me decía, profe, y no sé quién es porque no lo veo acá. Y yo, Leila. Una chica. Leila. No, ahora recién que estaban hablando de la identidad, yo me acordé de algo. Yo fui a un colegio muy religioso. Nivel, te sacaban del aula en clase para ir a misa. Y yo tengo una amiga que es evangélica. Entonces no se manejan con los mismos parámetros. A mí me hacían rezar cuando entrábamos, cuando salíamos, bueno. Pero lo más notorio era cuando íbamos a la iglesia, que en el momento en el que te tenés que agachar para rezar, ella era la única que se quedaba sentada y era como raro, ¿viste? Siempre alguien se acercaba a preguntarle por qué. Y ella siempre tenía igual una cruz que no identifica igual la cruz solamente. No, pero siempre le pasaba eso. Ella era evangélica y iba a una escuela muy religiosa católica. Sí. Y además el colegio bajaba la línea de que, bueno, esto es lo que vos elegiste, o sea, vos lo pagás, lo elegiste, porque era colegio privado además. Aguántatela. Sí. Lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, si uno es católico, ¿no? Y va a una escuela, no sé, que se da religión hebrea, también ya ahí se está metiendo en ese mundo, ¿no es cierto? Es raro. A mí me ocurrió en la secundaria, también en el siglo pasado, que era también una escuela católica, muy católica, así como decís vos, Leila, que te llevan a misa, que rezás a la entrada, que rezás a la salida, que rezás. Y en cuarto año, antes había hasta quinto, ingresa una alumna que venía de Capital y que era judía. Y se la rebancó, pobre, perdón, es muy coloquial los términos, pero no me queda decirlo de otra manera, porque le hicieron la vida imposible. Había un cura que daba la misa, que era el director de la escuela, qué sé yo, y le hicieron la vida imposible para que ella aceptara los parámetros. Y ahí está en discusión. Está en una escuela que se profesa la religión católica, y ya sabe que va a haber horas de religión y demás. ¿Tiene que aceptarlo o está dispensada, digamos, de cursar? Ese es el doble juego. Es que es la misma religión, solamente que con un nombre distinto, porque todos le profesan al mismo Dios, no importa el nombre que tenga, Alá, Cristo, etc. Pero no, cuando entras en la... pero no se manejan con los cuando mismos entras en la parámetros. doctrina no es así. Yo me refiero a los curas, que es como que si le hacían la vida imposible a los profesores o lo que sea, y es bueno, pero está por lo menos siendo una religión de una manera. Y totalmente comprensible y entiendo tu punto, pero desde lo doctrinario y desde, bueno, tenemos acá a alguien que no pertenece, es esto. La identidad común nos da pertenencia a través de esa identidad común. Y el otro es el que viene como a mostrarnos que hay otra cosa y por ahí hasta cuestionarnos esa identidad común que tenemos. Sí, Carlos. Sí, perdón. Nosotros lo vemos desde nuestro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, como decía usted, el tema de los colegios judíos, pasa lo mismo. Hay comunidades cerradas, los griegos, por ejemplo, los judíos. Yo tengo amigos que están en la parte técnica, ¿no? Y uno de los mejores, colegios técnicos que hay es la Escuela Or. No sé si la conoce, y es netamente judía. Sí. Y muchacho, cuando fue, le hicieron la vida imposible, digamos. Era sapo de otro pozo, o sea, es más, no pudo terminar de estudiar. ¿Entiendes? O sea, nosotros lo vemos desde nuestro lado, pero, ellos también como que, no hablo solo de los judíos, las comunidades griegas. No, es un ejemplo, podría ser cualquiera. Bueno, ahí está el tema de los grupos, ¿no? De los grupos culturales. Si se cierran, mantienen la identidad, pero ¿por qué ese temor a abrirse? Y por el temor a perder esa identidad.
o que alguien los venga a cuestionar, ¿no es cierto? Son como esto que decía antes, infiltrados, ¿no? Bueno. Sí, pasa, perdón, profe. Sí, Facundo. Estos últimos años con la ESI y la escuela católica, ¿no? Está ese choque que hace varios años es ley hablar sobre educación sexual y bueno, y esta resistencia que hay en la escuela católica que se lleva adelante. Entonces, justamente está esto de, bueno, el miedo a tratar ciertos temas que van en contra de lo que ellos creen. De la doctrina. Exactamente. Sí, tal cual, ese es un buen ejemplo. Sí. Bueno, estos son los conceptos. En el texto que yo les envié, los 3 principales son cultura, identidad, ¿sí? Símbolo. El símbolo es el mediador para reconocer esa historia, por ejemplo, para reconocer la identidad, porque si no son conceptos abstractos. Ahora, hay definiciones de cultura que son muy interesantes ahí. ¿Eligieron alguna o pueden destacar alguna? Profe, sí. Yo antes de entrar en eso le quiero preguntar algo que está al final del texto, que a mí me llamó la atención, que dice, patrimonio cultural es todo aquello que nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Entonces me lleva como a pensar cuál es el lineamiento para decidir qué es un patrimonio cultural, digo, hasta dónde, no sé, a eso, a lo que estabas diciendo, cultura es todo aquello que nos da un sentido de pertenencia, compartir símbolos, lenguajes. Es aquello, sí, es lo significativo para una comunidad. Y el patrimonio, igual que la cultura, es algo que va mutando, ¿sí? Se toma esa herencia y se le pueden ir incorporando elementos, o resignificando, o revalorizando, porque también hay cosas que uno ve que, qué sé yo, durante siglos estuvieron sin darle importancia y de pronto se empieza a bucear sobre cosas que estaban como silenciadas, porque hay una revalorización desde el presente. ¿Qué es lo que se revaloriza? Y bueno, aquello que nos da la identidad como comunidad o como pueblo o como país en todo caso, ¿sí? El patrimonio puede ser tangible o puede ser intangible. El patrimonio intangible, por ejemplo, es la música. Yo no la puedo tocar, pero sí la reconozco, la escucho, me representa o representa a otros. Si yo escucho, no sé, una jota, y yo sé que no es mía, no es de acá, sé que representa a otra identidad cultural, al pueblo español, a una parte de España, pero si escucho una chacarera, y bueno, ese es patrimonio nuestro. La música es uno de los patrimonios intangibles. El tango, por ejemplo, la música y el baile es patrimonio nacional, patrimonio cultural, por ejemplo. Un monumento puede ser patrimonio cultural. Una fiesta puede ser patrimonio cultural. Es lo que nos da identidad y lo que nosotros queremos que se retransmita, que se siga manteniendo. El que algo sea patrimonio implica que hay que cuidarlo. La mayoría de los monumentos y de de los elementos culturales que se declaran patrimonio lo hace la UNESCO. ¿Por qué? Porque la UNESCO es quien lo va a sostener. Por ejemplo, la casa de no sé, alguien importante que se declara como monumento histórico y como patrimonio cultural, bueno, si lo sostiene si lo declara la UNESCO, quien la mantiene, hablemos de lo básico, limpieza, pintura, arreglos, es la UNESCO, de ahí la importancia. Perdón. Profe. Una casa. Sí. Perdón, Ale, perdón. Quería meter 2 bocadillos nada más. Dale, Diego. ¿A usted le gustan los Simpsons? Sí. ¿O ve los Simpsons? Hay 2 capítulos. Todos los temas. Claro, hay 2 capítulos que son claves. Hay uno muy viejo que es cuando Bart le corta la cabeza a Jeremías Springfield al monumento, que ahí es como que dicen, no, te pasaste, o sea, con esto no te podés meter. Ese es uno. Claro. Y después, también con Jeremías, que es justo enganchando lo que dice de las celebraciones, que se puede ver el mito, el rito y todo ese tipo de cuestiones que se van resignificando y que Elisa, frente a toda esa presión social por ahí, no puede decir, no es el héroe que nosotros creíamos.
porque es justamente eso, es la identidad, la cultura, los valores personificados en eso. Bien, muy bien. Hace un par de días fue el día del himno, por ejemplo, y el himno también fue resignificado. Hay momentos donde se canta el himno con todas las ganas y otras donde pasa como una música de fondo. Está el himno tradicional escrito con la música de hace 2 siglos y está el himno reversionado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la herencia cultural no queda inmutable. Se va también como incorporando elementos de las sociedades que lo van tomando. Entonces tenemos, por ejemplo, el himno de Charly García. Profe, sí. Perdón, sí, yo con Camila. esto pensaba un poco a ver si voy bien o me fui para cualquier lado. Porque también si tenemos una cultura que se adapta al medio, digo, el medio va cambiando. Quizás por eso también hay una reversión, Sí. ¿o no? Las sociedades son las que van cambiando. Nosotros podemos decir, nosotros argentinos o habitantes, argentinos o no, pero que estamos acá y hacemos nuestra vida acá, somos muy distintos en muchas cosas a la sociedad que había en Ramos Mejía en 1950, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cambia? La gente, el lugar, todo es un conjunto. El medio, la tecnología, ¿sí? Es un conjunto. Y por eso también la herencia cultural es lo que se va resignificando y, bueno, cambiando en algún punto, pero siempre tiene que mantener una base de identidad, si no ya es otra cosa. Que es lo que veíamos la clase pasada con el tango, el mareo, con esa música ciudadana y la reversión con Gustavo Cerati y la electrónica, ¿no? No, sí, a mí, Alexis. perdón, lo que me llama la atención es cuando un símbolo empieza a representar, o sea, algo distinto. Le explico por qué se lo digo. El gaucho se convirtió en un símbolo argentino una vez que lo liquidamos, porque los gauchos eran unos apestosos y les teníamos miedo. Los samuráis se convirtieron en el símbolo de Japón una vez que los hicieron pomada, porque mientras estaban ahí eran un problema para el modelo que se estaba imponiendo. Y después resulta que el gauchito nuestro, cuando dejó de ser peligroso, o el samurái cuando dejó de ser una traba, ahí sí se convierte en un símbolo, como si una vez aparte... O sea, es un símbolo medio inventado por alguien, ese. ¿Y por qué les parece que es un símbolo inventado? ¿Por qué la necesidad de un símbolo inventado? Claro. Es un símbolo por las raíces, ¿no? Por buscar las raíces. Claro. Necesitamos un pasado, chicos y chicas y jóvenes. Necesitamos un pasado, porque necesitamos identidad. ¿Por qué Mitre escribe la historia del país? ¿Por qué elige héroes? ¿Por qué elige a San Martín, a Bolívar? Porque había que dar un sustento a esa patria. Necesita un pasado. Y una legitimidad, ¿no? Eso es lo que da legitimidad. Un pasado. La identidad. ¿Por qué, no sé, para irnos a Egipto si quieren, por qué el mito de Osiris? ¿Por qué hablar de las raíces? ¿Por qué pensar en cómo se originó este país y quién lo construyó? Porque es lo que nos da identidad. También van quien lo escribe, ¿no? Exactamente, ahí está el tema de la historia. Siempre dijeron, la historia la escriben los ganadores, nunca los perdedores. La historia la escriben los que ganan y los que pierden, bueno, pero hoy por hoy tenemos mucha variedad historiográfica, entonces ya eso estaría como, no en desuso, pero sí cuestionado, porque hoy los que ganan escriben, pero los que no ganan también escriben y tienen voces, cosa que por ahí en la época de Mitre, fines del siglo XIX, y no, era una sola voz, ¿no es cierto? Y ahí se eligieron a los héroes y a los antihéroes. Rosas malo, San Martín bueno. Rosas con todos los defectos, San Martín con solo virtudes. Yo amo a San Martín, ¿eh? Ustedes no me tuvieron en Americana, pero yo amo a San Martín y a Belgrano. No los estoy criticando, pero digo, como si vamos a hacer historia, hagámosla de la manera más seria posible, sin esconder nada. Bueno, la historia mitrista tiene esto, por ejemplo. ¿Y para qué la hizo? Y porque necesitamos un pasado, porque si no, no tenemos identidad. Y ese es la gran función que tenemos nosotros.
fíjense que en el texto hay una parte que dice que Colombres, que es un antropólogo, que una de las funciones más importantes del historiador es justamente hacer como de traductores de ese pasado. O sea, la interpretación y la divulgación de esos símbolos. Nosotros leemos un montón para dar materias, documentos para investigar, pero también decodificamos símbolos. Cuando estamos leyendo una obra literaria, no sé, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, tiene otro lenguaje. Es el lenguaje de su época. Ya también el inconsciente colectivo está en ese lenguaje. Y está en esa obra literaria, aunque me hable de un cuento infantil, si no necesita hacer una obra de historia. ¿Sí? Por eso siempre vamos a tener en cuenta el contexto, fundamentalmente, la época. Nosotros entonces, historiadores, profes de historia, hoy descubren una nueva función que tenemos, de codificadores y transmisores de la herencia cultural. Sí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hablando de esto, digamos, de personajes y, bueno, construir un antepasado común, una historia común, una historia. ¿No cree usted que Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos más, somos más propensos a la idolatría, que me parece un estado más primitivo a la fe, por ejemplo? Me parece a mí. Yo creo que el argentino idolatra, no sé, demasiado. ¿A personajes históricos o religiosamente, me decís? No, yo creo que de todo. Pueden ser personajes futbolísticos, pueden ser de la música, pueden ser políticos, increíble. Hay gente que tiene fotos en la casa de políticos antes de la familia. Digo, la idolatría me parece que Argentina en eso está, no sé, para mí, como que estamos bastante... no sé, a mí me hace un poco de ruido. Me parece que en Occidente es parte de la cultura occidental y no sé si llamarlo idolatría. Yo no conozco gente que idolatre, sí conozco gente que admira, por ejemplo. Pero la idolatría implica, por ejemplo, no sé, considerarlos casi como dioses. Yo creo que lo pondría como fanatismo, no sé si por ahí. Bueno, podría ser. Es como que siempre está en negro o blanco, o es Cristina o es Macri, o es River o es Boca, o es Perón o es y así es como que nunca se puede, claro, es como que nunca te pueden gustar los dos. La polarización binaria. Claro, bueno, pero me parece que ahí tiene mucho que ver también lo mediático que se impone. Vamos a hablar de todo esto también, ¿no? Qué sé yo, hay épocas donde es más tajante la división. Sí, creo que tiene que ver con el pathos, con la pasión, el argentino también, y tiene mucho esto de la identidad italiana, española, súper efusiva, que creo que después se termina fundiendo en una sola identidad que termina siendo superior a todas por separado. O sea, el argentino es una integración, hay como una política integracionista cultural, ¿no? En la cual se funden, digamos, las nacionalidades de todos en una sola y crean una nueva. Entonces, a partir de eso, creo que también se puede ver la cultura desde otro lugar. Por lo menos acá, en comparación del video que vimos recién, que en Europa se puede dar, pero yo creo que acá si una chica va con la yihad en la cabeza no pasa nada, porque somos más integracionistas, creo. Bueno, tenemos una herencia también en eso de integrar al inmigrante, ¿no? Habría que ver si en el siglo XX, fines del XX, fue tan así. Pero sí a principios del siglo XX y fines del XIX fue de integración. Y sí, somos efusivos, no sé si idolatrar, me parece que podemos hablar de admiración y en algunos casos llegará al fanatismo, ¿no es cierto? Igual no creo que sea algo exclusivamente nuestro. Yo iba a eso, profe, porque en Brasil, en Venezuela, en Europa, en todos lados está dividido así fuertemente. Lo que es el mundo occidental, el mundo oriental, digamos, el mundo asiático es muy diferente. Yo he estado en algún país con una comunidad budista muy fuerte o hinduista y realmente es otro mundo, es otra comunidad, son otros parámetros. Ahí el fanatismo va más hacia lo religioso, ¿no? Pero igual es otro concepto. Pero en Occidente me parece que es lo que prima, no somos tan
tan originales en eso, ¿no? Pero bueno, igual lo podemos ir desandando en el camino, esto recién empieza, Jorge, así que lo seguimos viendo. Bueno, gente, para la clase que viene, ¿se acuerdan que en el CAIA se había establecido que más de una hora tratemos que no sea la clase, qué sé yo? Yo soy de hablar bastante en aula, este es un grupo súper participativo y me encanta, así que no creo que tengamos una sola hora de clase, pero bueno, voy a tratar de ajustarlo lo más posible. Yo les voy a subir ahora... Tranquilo, no lo cumple nadie. Bueno, me quedo más tranquila. Yo les voy a enviar un material que es de Mario Margulis, que trabaja otros conceptos, como el de otredad, por ejemplo, el de competencia cultural y demás. Y después vamos a terminar la unidad, que es toda esta parte teórica, con objetos que ustedes van a buscar, con símbolos que van a presentar. Ustedes ya se conocen todos, en algún momento estuvieron, o sea, no son nuevitos, no son de primer año, digamos, ¿no? Tienen grupo, por ahí. Porque me gustaría que por grupo, por equipo, digamos, se pudiera hacer una presentación sintetizando los conceptos a través de manifestaciones culturales, símbolos, que puede ser objetos, música. ¿Vieron las fotos que yo les envié por Classroom? Bueno, era para ver un poquito esto de la identidad. La latita, por ejemplo, ¿la vieron? Sí, la vi, pero no recuerdo de qué era, de Bizcocho Canales, no me acuerdo qué era. No. ¿De qué era? A ver si la pueden observar. Yo voy a compartir pantalla a ver si puedo... Yo la que sí recuerdo es la del mate, esa sí que no me olvido. Bien, esa es bien identitaria. Esperen, a ver, acá tengo una. La latita no es la que tiene usted atrás, profe. La budista, ¿no? Sí, es budista. la misma. Sí. ¿No es budista? Miren, todos los objetos culturales diferentes, los símbolos culturales, ahí está en la pantalla, no sé si la ven. Tengo otra, pero no sé cómo pasar. ¿Ese es Ganesh, profe? Sí, ¿no? No, el de la foto que compartía en la pantalla. Ah, sí, exactamente. Fíjense, son símbolos de otras culturas, ¿sí? Esto, si yo no sé nada de esa cultura, para mí es un objeto con un elefantito, un poco raro y hasta simpático. Para el mundo cultural al que pertenece este símbolo, es un símbolo religioso muy, muy importante, que es Ganesh. Es un dios. Eso se va a llamar competencia cultural. Yo lo puedo identificar como un objeto más, o si pertenece a mi cultura va a ser por ahí algo muy importante, como en este caso, ¿sí? Esto es un cuenco tibetano, que puede ser un lindo objeto de decoración, pero miren, yo el año pasado lo usaba como timbre. Cuando empezaba la clase le daba sonido y era nuestro timbre de clase. Bueno, yo lo uso como timbre. En el Tíbet lo usan para otra cosa. Es algo también para meditación, es otra cosa. Y fíjense, este es el más extraño, no sé si se ve. Esto que está acá, con el que yo marco con el cursor, son las letras de su alfabeto. Del alfabeto, en este caso, es tailandés. Totalmente incomprensible. Cuando yo quiero leer qué dice, digo, bueno, no, acá no entiendo. Entonces me voy arriba de la latita, peor, en chino o japonés, no sé qué está en chino. Símbolos chinos. Esto, cuando uno está frente a este tipo de lugares donde los carteles son escritos en otro idioma, sin símbolos, es lo que a uno le da extrañeza frente a esa competencia cultural y entiende que es un otro dentro de esa cultura, un otro que está totalmente perdido porque no puede leer ni un cartel para saber para dónde ir, ¿sí? Entonces el lenguaje y la escritura como símbolos fundamentales de una sociedad también. Bueno, esto solamente para ir empezando con nuestra materia, pero no saben todo lo que falta, y yo les